Gracias, gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Créanme, es para mí un honor volver a estar por aquí con ustedes, intentando, pues, compartir conocimiento y las interpretaciones a los cambios a la ley aduanera. Como todos sabemos, los cambios a la ley aduanera probablemente han estado en algunos otros cursos o los han leído, fue muy sustancial los cambios. Hay quienes dicen la nueva ley aduanera. No, es la misma ley aduanera, no más que modificada, con cambios muy sustanciales, con más obligaciones a la gente aduanal y con más obligaciones a los importadores. Entonces, nos vamos a enfocar en los artículos más importantes con relación a las importaciones al despacho aduanero, con que hay que cumplir. Cambian las expectativas definitivamente para el 2020, para el 2026. ¿Por qué? Porque ahora el agente aduanal va a ser más, ¿cuál sería la palabra? Más estricto, voy a decir, más estricto en obtener la información, los datos, el expediente de todos sus clientes, ¿Por qué? Porque a la gente aduanal pues le crean más responsabilidades que ahorita y riesgos que ahorita vamos a ir analizando uno por uno. Iniciar con el tema, como bien saben, ya se les quitó poco el estrés con relación a la manifestación de valor electrónica. Algunos dicen lo prorrogaron, yo digo no es una prórroga, es una facilitación. Una facilitación no es prórroga porque ya se puede, desde el día 9 se puede utilizar la manifestación de valor electrónica a través del BUSEM para dar cumplimiento, pero posponen el no tener multas, empezar a llenarlo, un periodo de transición hasta el 31 de marzo. A partir del 1 de abril ya es obligación. En el Inter se pueden utilizar, sería una información, por decirle, de un cumplimiento híbrido. Lo puedes hacer en el documento como se venía haciendo hasta el día 8 del presente, o a través de la BUSEM, el formato electrónico. Todavía sigue habiendo algunas dudas. Nosotros pues aquí en G-Global estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan con el llenado de la manifestación de valor. Ahí les puedo comentar lo que hay que tener mucho cuidado. No es tanto el llenado, el manual es un tanto sencillo. Lo que hay que tener cuidado con la información que se plasma, los correctos Incoterm, los correctos métodos de valoración aduanera, los correctos contratos incrementables en su caso. Entonces, con eso es con lo que hay que tener mucha seguridad, en el entendido de que el SAT va a buscar siempre la trazabilidad de la operación, que todo se cumpla con lo que se haya plasmado, y como sabemos, el valor en aduana de las mercancías se debe a presentar ante el SAT en caso de auditorías con información objetiva y cuantificable. No es que yo pensé, es que yo creí, es que me dijo, no. La habilidad es con información objetiva y cuantificable. Demuéstrame lo que tú estás presentando o lo que tú anexaste en la manifestación de valor. Y nos quitan ese estrés por un momento, pero viene ahora también el de las modificaciones a la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Ya por ahí, creo en septiembre, se había publicado 1,463 fracciones arancelarias de la tarifa de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que van a tener incrementos de arancel, siempre que provengan de origen de un país con el que México no tenga un tratado de libre comercio. Esto afecta a 17 sectores del comercio exterior. Principalmente están el de autopartes, el textil, plásticos, siderúrgico, vestido, los electrodomésticos, el calzado y los cosméticos. Y se espera que cuando salga la publicación se va a indicar que entra en vigor el 1 de enero del 2026.
Entonces ya en su momento, en septiembre, se les mandó un oficio anexado el proyecto donde vienen todas las 1,463 fracciones arancelarias con el impuesto que se tendría que pagar. Estos impuestos van desde el 10% al 50% según la mercancía que se vaya a importar. Puede venir con el 10, con el 15, 20, 30, 35. La mayoría está en el 35%. Entonces, vayan viendo empresas maquiladoras de dónde provienen sus mercancías y hay que intentar buscarlas de origen nacional o de origen de algún tratado, de algún país con el que tengamos algún tratado de libre comercio. ¿Para qué? Para que vayan reduciendo sus costos y sigamos siendo competitivos. Igual con los importadores definitivos, pues obviamente se van a incrementar, y para los compradores, así que el pueblo bueno y sabio, pues esos productos los vamos a adquirir más caros. Pueden venir con el 20, 25, damas, los cosméticos les están aumentando en promedio el 30%. Si provienen de un país con el que no tengamos tratado. Entonces, hay que tener cuidado, e ir analizando cómo les va a afectar a su empresa. Les comentaba en septiembre, a principios de septiembre, mandamos un boletín anexado, todas las fracciones arancelarias y el monto del impuesto que les va a aplicar. Bueno, dicho lo anterior, vamos a proceder ahora con nuestro tema del día de hoy, las obligaciones y responsabilidades del agente aduanal e importadores conforme a la ley aduanera que entra en vigor. Todo lo que vamos a ver aquí entra en vigor el 1 de enero del siguiente año. Estamos prácticamente a 20 días, 3 semanas prácticamente, para que nos implementen todos estos nuevas obligaciones, yo diría, obligaciones. Se pone un tanto difícil para el importador y las maquiladoras. La reforma reconoce a los agentes y agencias aduanales como, ojo, actores claves para garantizar un despacho ágil, seguro y confiable de mercancías, y hasta queda ahí resaltado, coadyuvante del Estado en la detección de malas prácticas. ¿Qué significa esto como coadyuvante? Tuve la oportunidad de estar en una reunión con gente del SAT y algunos organismos, y pues el SAT fue muy claro, dice, recuerden, agentes aduanales, que ustedes juegan en mi equipo. Yo les estoy otorgando una patente para que a mi nombre cobren impuestos, que garanticen la importación. Ustedes juegan en mi equipo, no en el equipo de sus clientes. A los clientes que paguen lo que corresponda, no hay que buscar fracciones arancelarias diferentes para no cumplir con una regulación, para no pagar un impuesto. Entonces, el SAT nos lo deja muy claro a los agentes aduanales. Ustedes juegan en mi equipo. Hay que obligar a todos los importadores que se apeguen a lo que está en la ley, y nos hizo, perdón, hincapié en el artículo 1 de la ley aduanera. ¿Qué indica? Indica todos los importadores y exportadores deberán cumplir con lo previsto en esta ley y las demás leyes en la materia. Y queda como supletoriamente aplicar el Código Fiscal de la Federación. Lo que no está en ley, te aplico el código, y ahorita vamos a ver 3 o 4 artículos del Código Fiscal de la Federación, y al final indica el mismo artículo 1, sin perjuicio de lo que indiquen los tratados y acuerdos de libre comercio de los que México sea parte y estén vigentes. Entonces, no hay más. Aplicación estricta de la ley. Tenía un maestro, algunos van de recordar al maestro, al doctor Iselín, Alfredo Iselín. Él me indicaba que las leyes fiscales no admiten interpretación porque no pueden pretender decir. O dicen o no dicen, y se aplican al pie de la letra. Interpretarlas, la única manera de interpretar una ley es a través del reglamento, o en su caso, si no está, a través de las reglas,
Recuerden que todas las reglas siempre inician diciendo para lo previsto o para el supuesto de tal artículo, de acuerdo a lo que establece tal artículo de la ley. La regla siempre va a estar relacionada con un artículo y te va a decir cómo se aplica y cuál es el procedimiento. Es lo más que podemos hacer. Y en caso de duda que la regla fuera ambigua, pues obviamente hay que hacer las consultas correspondientes a la autoridad, al amparo del artículo 34 del Código, las consultas y cumpliendo con lo del 18A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en base a eso, pues aquí vamos a dar cuenta, miren, dentro del despacho aduanero, así rápidamente, a una manera general, ahorita nos vamos a ir ya al detalle. Mercancías en incumplimiento de NOM, de información comercial, no serán retenidas, ahora pasarán embargo precautorio. Recordarán que todas las normas oficiales comerciales de etiquetado comercial te retenían las mercancías para que pasaras y las etiquetaras ahí en aduana. Ya no hay retención, ahora es embargo precautorio y te levanta un PAMA. Oye, pero es una etiquetado, una norma comercial. Perfecto, será comercial. La ley ya implica que se tiene que cumplir. Nada, puede ser posterior, pero me vas a presentar, obviamente, el contrato que tienes con la uva que las va a etiquetar. También procederá el embargo precautorio en mercancías de importación temporal que no sean dirigidas a los domicilios registrados o declarados en el pedimento. Ojo, hay que tener cuidado, declaramos un domicilio y esto se da, lo comento así rápidamente, con las transferencias. Empresas de MS1, almacenaje y distribución, tienen un cliente y luego dice el cliente, importa estas mercancías, obviamente importas a nombre de la IMES de servicio y le dices al chofer, mira, importo a mi nombre y llévaselas allá a mi cliente, vete directo, saliendo de la aduana, vete directo para allá. Eso está estrictamente prohibido. Tienen que llegar al almacén de la empresa que está especificada en el pedimento y en la factura de importación y después darle salida. Tendrías que registrarlas en tu anexo 24, darle entrada y después darle la salida. No se pueden ir a ningún otro domicilio que no esté estipulado en el pedimento de importación. En el supuesto de identificar elementos que deben de ser verificados, se faculta a la autoridad aduanera para efectuar un requerimiento de información y documentación adicional a los interesados e inclusive a terceros. Esto lo vamos a ver ahorita en el artículo. Nos levantan un PAMA o una revisión o una auditoría. Acuerden, ejercicio de facultades de comprobación, reconocimiento aduanero, en tránsito, en domicilio o electrónico. Te pido una información y te doy 10 días para que me la presentes. Me presentas toda la información. No me convence la trazabilidad de los documentos que me estás dando. Te voy a pedir más documentos y te voy a dar otros 10 días para que me los presentes. Se propone ampliar el plazo para transmitir documento electrónico del pedimento consolidado a más tardar el viernes de cada semana. Esto ya por práctica se venía haciendo. Lo que indicaba la ley era el siguiente martes de cada semana. Ya queda claro, es hasta el viernes de la siguiente semana. El expediente electrónico también deberá contener CFDI en transferencias, gastos de transporte, ahorita lo vamos a mirar, cualquier otro documento o registro que demuestre la trazabilidad y materialidad de la operación y la veracidad del valor declarado. Ahorita nos vamos a enfocar en el artículo 112 de la ley aduanera, primer párrafo, que indica las transferencias entre empresas con programas IMEX. En caso de solicitar, esto se va a mejorar en reglas. En caso de solicitar rectificación de datos inexactos en el pedimento, podrá corregir antes de activar el mecanismo de selección automatizada. Y miren lo que indica, siempre que cuenten con autorización de la autoridad aduanera, para lo cual se tendrá que justificar los hechos y circunstancias en los que consistió el error. Ya pagué mi pedimento, pero no lo he presentado al módulo. Está bien, ¿lo quieres corregir? Solicita justificación ante el SAT. Imagínense el pérdida de tiempo. Ya tengo mi camión, pero un error y lo quiero modificar.
Pues sí, mándala a justificar y a veces 3, 4 días y hasta una semana. Se va a indicar en reglas los casos, los datos que se vayan a modificar, a rectificar, que requerirán a justificación. Pero así, aquí en la ley se indica que en todos. Entonces, para eso son las reglas, como les digo, para indicar el procedimiento. Se establecen nuevas sanciones al cumplimiento o mal uso de las autorizaciones, concesiones para facilitar las importaciones. Se incluyen supuestos de infracciones a las diferentes conductas u omisiones encaminadas a la evasión o elusión fiscal. Ahorita las vamos a ver también. Y se amplía el catálogo de infracciones y se aumentan los montos de algunas multas para que sean congruentes con la gravedad de la infracción. Vamos a darnos cuenta que la gran mayoría se van, que eran del 10%, 15%, 120, 30, todo se va prácticamente todo, al 250 a 300% el valor de las mercancías. Hay que tener mucho cuidado con la información que se le entrega al agente aduanal y que realmente se cargó en los camiones. Y ahora sí nos vamos a cuáles son, por artículo, cuáles son las principales modificaciones. 36A, se especifica que el documento que debe anexar el pedimento que determine la procedencia y origen de las mercancías cuando estás pidiendo un beneficio arancelario será el que se imita conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte. Anteriormente indicaba el documento en el que se indique el origen, bueno, quedaba en la factura, y como no es obligación de anexar la factura, pues todos ya estábamos anexando el certificado de origen. Ahora, aunque el origen se determine en la factura, se tiene la obligación de digitalizar el certificado o certificación según corresponda, según sea el tratado del país, para poder obtener el beneficio. Ya no hay de que dame el agente aduanal, dame el beneficio y después te mando el certificado. No tienes el certificado, te determino los impuestos, los pagas y cuando tengas el certificado te rectifico el pedimento. Se señala que se deberá anexar al pedimento el documento que acredite que las mercancías originarias permanecieron bajo control de las autoridades aduaneras de conformidad con las reglas cuando dichas mercancías hubieran estado en tránsito por el territorio de países no parte de los tratados. A veces traemos mercancías, la clásica, de Oriente, cuando digo Oriente, pues es China, de Oriente, y decimos, las traemos, van a entrar por Long Beach, y las traemos no, perdón, dije de China, discúlpenme, no, de Europa o del TIPAC, de algún país de Europa o alguno de los 11 países, de los 27 de Europa o de los 11 del TIPAC, y traen su certificado de origen, pero las mercancías entran por Long Beach, por Estados Unidos, y decimos hasta ahorita, ok, vienen inbound, no hay problema, te hago válido el certificado. Ahora, hay que anexar los documentos de la aduana, si entraron por Estados Unidos, de la aduana americana, donde se pruebe que las mercancías entraron inbound o estuvieron en algún almacén fiscal para que sea válido el certificado de origen. Acuérdense que se va a revisar la trazabilidad. Tú me estás diciendo que vienes de Europa y estás entrando por la aduana en frontera. Pues a ver, ¿cómo cruzaste Estados Unidos? Demuéstrame, se van a tener que anexar todos los documentos que el agente aduanal americano tramita para el inbound y tendrán que digitalizarte. Se establece que el dictamen que avale el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías, o en su caso, el certificado vigente que avale que los mecanismos de medición con los que cuenta el importador están debidamente calibrados, deberán cumplir con los requisitos que establezcan a través de reglas, ¿ya? El peso de las mercancías o cualquier dictamen. Asimismo, se establece que los documentos señalados en este inciso serán aplicables solo en los despachos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, lo que les comentaba. De esto que está previsto en este artículo, cómo se va a aplicar y a cuáles mercancías.
Ok, dice el SAT, te lo voy a publicar en reglas. Entonces estamos esperando que se publiquen las reglas para saber en qué casos se va a aplicar el anexo. El 53, fíjense aquí, se hacen las siguientes, aquí son precisiones, ojo con este artículo y el 54 que sigue. Se señala que los agentes aduanales y las agencias aduanales, así como sus mandatarios, serán responsables solidarios del pago de las contribuciones y de las cuotas compensatorias que se originen con motivo de las operaciones aduaneras en las que intervengan, y no solo por los despachos aduaneros de importación o exportación con los que actúe, o sea, en todo en materia aduanera, en las transferencias, no pasaron por aduana, no te preocupes, también eres responsable porque estás interviniendo en todos los que, en todo, un cambio de régimen, no se presentó en la aduana, no te preocupes, pero tú interveniste, agente aduanal o mandatario, tú eres el responsable. Se establece que los agentes aduanales, socios de la agencia aduanal, serán responsables solidarios del pago de las contribuciones y de las cuotas compensatorias en relación con las operaciones aduaneras realizadas por la agencia aduanal. Se realiza la aclaración que los responsables solidarios señalados en este artículo podrá ser sancionado por los actos u omisiones propios. Ahí ya nos lo están indicando. Eres responsable solidario y a ti, agente aduanal o agencia aduanal, te voy a castigar. Por eso es que les decía, el agente aduanal va a ser más estricto en todas sus operaciones. Y qué importante está este 54. El 54, el artículo 54 de la ley aduanera es el que exentaba en algunos casos las responsabilidades del agente aduanal. Ahora no lo exenta. Ahora sí, como dicen, el agente aduanal no es dueño de nada, pero es responsable de todo. El agente aduanal y la agencia aduanal serán responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la correcta determinación del pago de las contribuciones, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de su correcta clasificación arancelaria y de la exacta determinación del número de identificación comercial, así como de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comercio exterior y en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias que rijan para dichas mercancías de conformidad con lo previsto por esta ley y por las demás leyes y disposiciones jurídicas aplicables. Tienes que cumplir con todo lo de Semarnat, con todo lo de Senacica, con todo lo de todas las leyes. El agente aduanal es responsable de que se cumplan. Entonces, y de la fracción arancelaria, que al terminar vamos a ver algunas conclusiones. ¿Qué nos está indicando eso? Que si el agente aduanal es responsable, pues la primera reacción del agente aduanal es: voy a revisar la mercancía de todos mis clientes. Yo tengo que soy responsable de la veracidad y exactitud. Me estás diciendo que son tales mercancías, pues yo las tengo que revisar para ver si sí es la mercancía, para poder clasificarla correctamente, que sea la cantidad, que cumplas con regulaciones y restricciones no arancelarias de la correcta. ¿Por qué? Porque la correcta clasificación arancelaria es la que nos va a indicar la tasa de IGI que pagara y todas las regulaciones y restricciones arancelarias que debiese de cumplir, y en su caso las cuotas compensatorias también. Entonces, aquí el agente aduanal se va a poner muy, muy estricto en la clasificación arancelaria. Ahorita vamos a mirar a qué se ha llegado a acuerdo. Incluso he estado con algunos agentes aduanales y ellos indican, pues si mi cliente no quiere que yo le revise, no le hago la operación, o que se registre en el registro de origen de las mercancías. Obviamente hay clientes muy confiables de que en todo el año todos los reconocimientos aduaneros que tuvo, la mercancía venía correcta. Pues ¿por qué voy a afectar a ese cliente si sé que siempre que le ha tocado rojo venía bien? Pero de 10 rojos en el año,
8 salieron con incidencia. Pues sabes que a este cliente le voy a empezar a revisar todas sus mercancías. Hay que evitar los PAMAS, hay que evitar el embargo y hay que no poner en riesgo la patente, porque va a ser causal de cancelación de patente o delito de cárcel o las multas del 250 al 300% el valor de las mercancías. Entonces, por ahí su agente aduanal va a ser un poco más estricto en todos los despachos, en toda la información que se provea, y ahorita la vamos a mirar qué información y en qué detalle se va a requerir. El 89, se establece que podrá rectificar el pedimento antes de activar el mecanismo de selección automatizada, salvo en los salvos que para ello se requiere autorización de la autoridad aduanera conforme lo establecido mediante regla. Ya sabemos que ahorita la regla 611 para rectificar con devolución de impuestos, tenemos que pedir autorización conforme a la 611, la 612 creo, o la 621, no recuerdo, discúlpenme, tienes que solicitar, la autorización lo haces, ¿para qué? Para rectificar los datos fiscales. Entonces, quiero creer yo que va a salir alguna regla que se va a indicar los supuestos en que tienes que solicitar rectificación antes de entrar al despacho, porque ahí lo indicaba muy claro, lo que establezca el SAT a través de regla. Entonces vamos a ver qué sale en regla conforme al 89, rectificación de pedimento. Artículo 112. 112 es el que habla de las transferencias. Miren, ojo, se establece que las personas que intervengan, quienes intervienen en la transferencia, el enajenante y el adquirente, o como nosotros lo conocemos en el argot aduanero, el exportador virtual y el importador virtual, que para efectos de código es enajenante y adquirente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la regla 524 y 525, ahí nos establece enajenación, compraventa en el extranjero, enajenación de maquiladora residente en el extranjero, enajenador de residente nacional a residente en el extranjero, enajenación de una empresa IMEX a otra empresa IMEX, entendiendo eso como enajenación a compraventa. Entonces nos dice, se establece que las personas que intervengan en una transferencia de mercancía deberán, siempre hago hincapié, el deber ser, no podrán, que es opción, deberán solicitar, proporcionar y conservar, esto es obviamente por 5 años, la información y documentación establecida en el artículo 59, fracción 5 de la ley aduanera. Es el nuevo expediente electrónico. Desde que la mercancía se destinó al régimen de importación temporal y hasta su transferencia, incluyendo toda aquella información o documentación con la que se acredite el proceso productivo al que se sometió la mercancía transferida conforme a lo dispuesto en estas reglas. Si todo esto viene a colación para el MS que estés utilizando, porque unos tienen el MS1 y agarran parejo. No. ¿Para cuál MS lo importaste y para cuál MS lo estás transfiriendo? Cuando habla de procesos, vamos suponiendo que yo importé para bordado. No recuerdo cuál es, creo que es el 4, el 5, no recuerdo, discúlpenme. Pero tengo maquiladora de servicios para actividad de bordado y luego las transfiero. Pues tengo que indicar en la nota de remisión a qué proceso yo la sometí. La sometí al proceso de bordado. Sabemos que no altera las características. Sigue saliendo con la misma clasificación, pero tienes que indicar a qué proceso lo sometiste para verificar si es el mismo proceso o actividad industrial o de servicio para el que lo importaste. Y luego, fíjense, desde que la mercancía se destinó al régimen de importación temporal y hasta que se efectúe la transferencia, incluyendo toda aquella información o documentación con la que se acredita el proceso productivo al que se sometió. Importo mercancías y soy empresa industrial. Aclaré, enajenante y adquirente. Yo soy el enajenante, exportador virtual. Al importador
virtual al adquirente, tiene la obligación de solicitarme la información de lo que estás transfiriendo. Lo tienes registrado en tu anexo 24, lo tienes autorizado en tu programa y los pedimentos con los que me lo estás transfiriendo están vigentes. Entonces, si yo fuera a ser el adquirente, oye, necesito estas mercancías, ok, mándame tus reportes donde están esas mercancías de anexo 24, que las tienes registradas en tu anexo 24, que las tienes en tiempo, autorizadas y que los pedimentos están vigentes. Dice, desde que la mercancía se destinó al régimen de importación temporal, punto, hasta la transferencia, demuéstrame la trazabilidad, el pedimento con que lo importaste, que los tienes autorizados en tu programa, que estás transfiriendo y los pedimentos están vigentes y que sí fueron importados para el régimen que yo estoy autorizado. ¿Por qué? Porque se ha estado abusando de esto. Transfieren mercancías que no tienes en el pedimento, transfieren mercancías que ya pueden estar pedimentos cancelados, que no tienes autorizados en tu programa. Ahora hay que demostrar la trazabilidad de la operación conforme al artículo ya vigente 59 del Código Fiscal de la Federación. Aquí nos lo dejan más claro, ya meten parte de lo del artículo y nos dicen, y conservar la información y documentación establecida en el artículo 59, fracción 5. Así que hay que tener, es responsabilidad directa de los que estén transfiriendo, tanto del enajenante como el adquirente. Si el adquirente llegara en una auditoría a no poder demostrar la trazabilidad porque el enajenante no las tenía autorizadas en su programa o sus pedimentos ya estaban vencidos, que no crea que no va a tener problemas. Está recibiendo contrabando documentado. Es contrabando porque no tenían pedimento, el importador directo no tenía manera de demostrar la legal estancia de esas mercancías. Ojo. Fíjense que nos dice el artículo 59, fracción 5, que nos indica que deben de conservar todos los operaciones virtuales. Formar, un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documento aduanero de que se trate, el cual deberá contener el propio pedimento en el formato en el que se haya transmitido, formato electrónico, así como sus anexos, sean electrónicos o sean digitalizados, junto con sus acuses electrónicos, y deberá conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Ahí ya nos lo está indicando. Creo que es aquí adelante viene, creo que es el 77 del Código, el que te obliga a mantener todos esos documentos para poder demostrárselos a la autoridad, incluso dice la autoridad, para verificación o compulsa. Ahorita explicamos lo que es lo de la compulsa. Ahora se indica, adicionalmente, el expediente electrónico deberá contener la información y documentación que acredite los recursos empleados para efectuar la operación de comercio exterior. Entre dicha documentación se incluirán de manera enunciativa, mas no limitativa, la garantía que se refiere el 36A, fracción 1, inciso E de esta ley, en caso de que hubiera una garantía del 86. Indica los comprobantes fiscales digitales por internet, en caso de que sea un proveedor nacional, pues ellos los hacen con fiscal, con CFDI fiscal. Los comprobantes fiscales digitales por internet, el CFDI, las facturas comerciales o documentos equivalentes, también lo ocupo. Si lo que estás transfiriendo lo importaste en definitiva, también me lo vas a demostrar si eres proveedor nacional. Las transferencias electrónicas del pago o cartas de crédito. Aquí es donde los quiero ver, señores. Regularmente, cuando le preguntamos por parte de la agencia a los maquiladores cuál es el supuesto de la transferencia, los supuestos de la transferencia se indican en la regla 524 y 525. Y todos inmediatamente dicen enajenación con residentes en el extranjero. Yo nomás aquí los estoy transfiriendo. Está bien, perfecto.
Tú me estás diciendo que la enajenación es en el extranjero. ¿Tú eres el enajenante? Sí. Demuéstrame el documento equivalente que le entregaste al corporativo del adquirente, que sí le vendiste y que él te pagó. Ya me estás demostrando el documento que él te dio donde la venta. En Estados Unidos, pues no es FDI, es un documento o una factura, vamos a llamarle. Pero el SAT también va a decir, a ver, tú que recibiste, demuéstrame el pago del corporativo que te compró, que sí te está pagando. Materialízame la operación. Tú me estás indicando enajenación entre residentes en el extranjero. Materialízame. Para materializar la operación, tienes que trazar toda la operación. Demuéstrame la orden de compra el pago que le hiciste, porque yo con él también le voy a demostrar, me va a tener que demostrar que recibió el pago. Todo eso se hace a través de una compulsa internacional. El SAT aquí no va a ir a auditarlos allá, pero ¿qué les parece que le va a pedir ayuda al IRS para que proceda a hacer lo propio en Estados Unidos? Ve con porque yo tengo dudas de que se hayan vendido. Yo creo que no se pagaron. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Porque fíjense que también en la 525 indica transferencia aún, dice, incluso cuando hay enajenación. O sea, ahí puedes transferir sin enajenación, pero ahí la autoridad lo que está haciendo está bien, no le estás enajenando, y nosotros tenemos operaciones de ese caso. ¿Por qué? Porque yo soy un corporativo en Estados Unidos y tengo 3 maquiladoras en México. Tengo 3 maquiladoras. Yo soy el corporativo de las 3, pero ¿qué crees? Por conveniencias propias, tengo cada una con diferente razón social. Correcto. Ahora, de la maquiladora A, de la que soy corporativo, la maquiladora A, necesito transferir unas materias primas o un equipo a la maquiladora B, de la que también yo soy el corporativo. No me voy a vender, no voy a pasarme el dinero de una bolsa a la otra bolsa. Allí es una enajenación sin venta. Demuéstrame que son para el mismo corporativo. Si no, ¿a título de qué le estás mandando las mercancías? Hay que tener cuidado con los supuestos que estamos estableciendo para las transferencias, que se pueda demostrar fehacientemente con información objetiva y cuantificable la trazabilidad de la operación. Las transferencias electrónicas, el pago o cartas de crédito, los gastos de transporte, seguros y servicios conexos. Yo le estoy transfiriendo, ¿sí? Aquí está mi CFDI, complemento carta aporte, porque contraté un transporte externo. Ok, está bien. Aquí está el CFDI, complemento carta aporte. Demuéstrame el pago que le hiciste al transportista, también lo tienes que tener. Aquí está, mira, aquí está el CFDI que me dio cuando le pagué, y aquí está mi pago electrónico que le hice la transferencia. Ok, ahora voy con el transportista para verificar que sí recibió la transferencia. Todo eso va a incluirse en la trazabilidad. Continúan los del artículo 59, fracción quinta. Los contratos relacionados con la transacción de las mercancías, que le estás transfiriendo compraventa, pues debe haber un contrato para la transacción. Todo tiene que ser a base de contratos, ya no hay de palabra. A ver, demuéstrame el contrato donde acordaron que le ibas a transferir, fue en el corporativo, está bien. ¿Cuánto le ibas a transferir? ¿Qué cantidades? Todo lo relacionado con la transacción de la mercancía. La documentación que sustente los conceptos que se suman al valor de transacción de las mercancías importadas y aquellos que no comprendan de dicho valor conforme a los artículos 65 y 66, que nos indica que hay que demostrar el que importó directamente lo que declaró en la manifestación de valor, incrementables, decrementables, Incoterm, método de valor, lo tiene que demostrar fehacientemente. Artículo 65,
gastos incrementables, gastos en el extranjero que corren a cuenta del importador. Artículo 66, gastos decrementables que corran a la cuenta del importador, pero son posteriores a la importación, conforme al artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. Momentos de causación. Todos los gastos que corran a cuenta del importador antes de que la mercancía llegue a la aduana son costos incrementables. Todos los posteriores son costos decrementables. Y luego nos indica, y cualquier otro documento o registro que se señale mediante reglas que demuestre la efectiva realización de las operaciones de comercio exterior. Ahí a través de reglas nos van a indicar que otros documentos no lo dejan a criterio del importador. Fíjense, cualquier otro documento o registro que se señale mediante reglas. Ahorita hay unos señalados en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Pues hay que ver cuáles nos van a indicar ahora a través de reglas. 144. Se señala que la autoridad aduanera, ojo, para ejercer la facultad relacionada con establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria y clasificación del número de identificación comercial, origen y valor de las mercancías de importación y exportación, podrá solicitar el dictamen que requiera a la agente aduanal, a la agencia aduanal o a la autoridad especializada en la materia según la mercancía de que se trate o cualquier otro perito. ¿Qué significa? Aquí yo me ubicaría en mercancías sensibles o de difícil, más bien, de difícil clasificación, independientemente de que no sean sensibles. ¿Cuál sería una? Textiles. Textil, sean prendas de vestir o sea textil, cortes, rollos de tela. Tú me estás diciendo que es 80% algodón y 20% poliéster. Demuéstramelo con la ficha técnica. No tengo la ficha técnica, pues entonces yo no te creo. Mándalo al laboratorio para que te hagan el análisis, y en el análisis ahí se va a indicar todas las fibras que contiene. Entonces sí, te puedo clasificar. Porque si no, yo te estoy diciendo que es algodón, y luego resulta que no es la materia que nos están diciendo, el textil. Fíjense hasta dónde llega la responsabilidad. Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria y el número de identificación comercial. Se va a requerir, al final vamos a mirar, toda la información. Ya no se vale de que te mando un correo, oye, estoy importando prendas de vestir para niña de algodón, a ver, mándame la foto, mándame la ficha técnica. No tengo la ficha técnica, pues mándala al laboratorio. ¿Por qué? Porque el SAT en un reconocimiento ya le están autorizando en el 144 todos los textiles, créanlo, o la gran mayoría, los van a estar tomando una muestra. ¿Para qué? Para mandarlas al laboratorio. Todos los químicos también los van a estar muestreando para saber si es exactamente lo que se clasificó. Hay que tener, eso es donde les digo que la agente aduanal se va a poner más estricto. Ya no lo dice el 54, es responsabilidad de la agente aduanal, es responsabilidad de la agente aduanal. Y aquí nos lo remarcan. Se establece que la autoridad aduanera tendrá la facultad de exigir el pago de contribuciones que se cause y no solo del pago de los impuestos al comercio exterior como se prevé actualmente. Se señala que la autoridad aduanera podrá otorgar, inhabilitar, suspender, cancelar y extinguir las patentes de los agentes aduanales, previa determinación del Consejo a que se refiere el artículo 59 bis de la ley aduanera. Este consejo es el que va a indicar ya a futuro, a través de la ANAM, si otorga las patentes, si las suspende o si las cancela. Ese es el organismo que lo va a determinar, obviamente debidamente establecido, obvio, fundamentado.
Se establece que la autoridad aduanera podrá otorgar, inhabilitar y cancelar las autorizaciones de las agencias aduanales previa determinación del Consejo a que se refiere el artículo. Se adiciona un último párrafo a este artículo en que se señala expresamente: para el ejercicio de facultades a que se refiere este artículo, las autoridades aduaneras podrán apoyarse de los sistemas, equipos tecnológicos, equipos de videograbación o cualquier otro medio o servicio con que se cuente. Esto lo indica para las auditorías. Vamos a suponer unas auditorías en sitio. Yo voy a tu empresa y te voy a hacer una auditoría. Anteriormente no les permitíamos que tomaras fotografías. ¿Sabes qué? No puedes tomar fotografía. Es que yo no te permito tomar fotografía. O a veces las maquiladoras decían: sí te permito una fotografía abierta, así todo, abierto, pero no al proceso ni específicamente algún procedimiento o alguna materia prima. Aquí ya se les autoriza. Llega el auditor, ok, levanto mi acta, hago mi inventario, ¿y qué crees? Le voy a tomar fotografías a esto, a aquello. Me lo autoriza a mí la ley. Yo puedo tomar las fotografías que quiera. Equipos tecnológicos o de videograbación. Agarro mi celular y voy a videograbar. Correcto, si te autoriza. Pero espérate, yo les diría, primero demuéstrame que el teléfono celular con el que vas a tomar fotos o vas a videograbar es propiedad del SAT. No te permito que tomes fotografías con teléfonos particulares. Yo no sé qué uso le vas a dar a las fotografías. Tiene que ser con equipo propiedad del SAT, de la autoridad que esté enviando la auditoría. Hay que tener cuidado porque todos van a llegar queriendo videograbar o tomar fotografías. Y está bien, se los autorizan, pero tiene que ser con equipo propiedad de la autoridad, no con propiedad de particulares. El 151 de la ley se hacen las siguientes modificaciones. Se prevé que procederá el embargo precautorio, lo que les comenté al principio, de las mercancías cuando se detecte incumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial, inclusive en el despacho aduanero y no solo en visitas domiciliarias o verificación de mercancías, que nos están indicando que todas las mercancías que requieran etiquetado de información comercial deben de estar etiquetadas al momento de la importación. Porque eso se aplicaba antes nomás en visitas domiciliarias, no, ya es en el despacho. No viene etiquetada con información comercial. ¿Qué crees? Embargo precautorio y aparte el PAMA. Y la multa era como del 70% el valor de las mercancías que no estuvieran etiquetadas, que no cumplieran con una norma y te daban 30 días para que cumplieras. Ahora no, ahora la multa se va al 250 a 300% el valor de las mercancías. Se adiciona como causal de embargo precautorio cuando se trate de mercancías importadas temporalmente y estas no se dirijan a los domicilios registrados o a los declarados en los pedimentos, o bien no se localicen en dichos domicilios. Yo voy y te hago una auditoría y no tienes las mercancías así, aquí las tienes en un domicilio no autorizado o las transferiste si no puedes demostrar la transferencia, pues ya caminaste. Embargo precautorio, no tengo las mercancías ya, no te preocupes, no tienes las mercancías. ¿Con qué valor las declaraste en la aduana? Pues con $1,000, $5,000, $20,000, $30,000, una fianza, una garantía por esas mercancías. Si no te puedo embargar las mercancías, me pagas el valor de las mercancías. Se modifica el segundo párrafo para señalar que en los casos a que se refiere la fracción sexta y séptima de este artículo, se requerirá una orden emitida por la autoridad aduanera competente para que proceda el embargo precautorio durante el reconocimiento aduanero o verificación de mercancías en transporte, eliminando que dicha autoridad deberá ser competente conforme al reglamento interior del Servicio de Administración autorizada. Y va a decir que se autoriza a la autoridad aduanera. Y pues el que está en el reconocimiento, el verificador, es autoridad aduanera, el administrador es
autoridad aduanera, el del departamento jurídico, todos son autoridad aduanera. Así es que ellos pueden hacer el embargo de las mercancías. Modificación al 152. Se establece que dentro del plazo de 10 días siguientes a aquel en el que se recibieron las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad aduanera identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá efectuar un requerimiento de información y documentación adicional, así como a terceros, el cual deberá ser atendido dentro de un plazo de 10 días siguientes a aquel en que se notificó. Lo que comenté como manera general al inicio, tú estás en una auditoría, un reconocimiento aduanero, te detengo las mercancías o te dejo salir las mercancías según corresponda, si no hay embargo, si no hay retención, pero demuéstramelo para el pago de la multa dentro de los siguientes 10 días esta información. Te lo llevo el día 5, el día 6, yo lo analizo y si veo que sigo teniendo dudas, te vuelvo a pedir más documentos para que me los traigan a los siguientes 10 días para hacer la famosa compulsa. Entonces, pueden solicitar, oye, eso es lo que me pediste. No, ya la ley me autoriza a pedirte, solicitarte información adicional a la que te pedí la primera vez y tengo mis dudas. Y a lo mejor no tiene dudas, a lo mejor se equivocó con lo que te solicitó. Se eliminó el supuesto que prevé que la autoridad aduanera procederá a la retención de las mercancías en el reconocimiento aduanero cuando no se acredite el cumplimiento de las normas oficiales de información comercial. Exactamente. Ya no es retención de mercancías, cumple con la norma y luego te la llevas. No, ya es directo. Embargo precautorio y PAMA. Y la multa, 250% del valor de las mercancías. Lo anterior en concordancia con la propuesta del 151 de la ley para prever dicho supuesto como causal de embargo precautorio. Entonces ya no hay retención por falta de etiquetado comercial, ya es embargo precautorio y eso significa un PAMA por incumplimiento de normas oficiales. 162. Se realizan las siguientes modificaciones. Se establece la obligación al agente aduanal, ojo, se establece la obligación al agente aduanal de cerciorarse, es una obligación, no es si quieres o no quieres, es artículo 162, obligaciones del agente aduanal. Ahora, se establece la obligación al agente aduanal de cerciorarse que los usuarios que le soliciten operaciones de comercio exterior, sus clientes, se encuentren plenamente identificados. Ya no nomás es el archivo lo que me tienes que enviar. Voy a ir a visitarte para yo verificar que cuentas con la infraestructura mobiliaria, la infraestructura inmobiliaria y con los empleados, todo suficiente para efectuar la operación a las mercancías que te estoy importando. ¿Qué tal? Eso lo hacía el SAT y Economía en la visita de verificación de domicilio. Entonces el SAT dice, yo no tengo por qué hacer la verificación de domicilio. Yo a ti, agente aduanal, te estoy dando una patente y tú juegas en mi equipo. Ahora tú tienes la obligación de ir y visitar a todos y cada uno de tus clientes para ver si cuentan con la infraestructura mobiliaria, inmobiliaria y el personal para efectuar las operaciones o las importaciones que te está indicando. Traigo mercancías, no soy maquiladora, soy una comercializadora y traigo un contenedor de mercancías que voy a poner en el almacén para después venderlas. Pues deja ir a visitarte. Oye, pues el almacén que tú tienes son 5 metros cuadrados, no es la oficina. ¿Dónde vas a almacenar la mercancía de un contenedor? No te puedo hacer la operación porque no me estás garantizando. A eso llega el agente aduanal. Y además dice que le soliciten operaciones de comercio exterior se encuentren plenamente identificados, que cuenten con infraestructura, que no tengan vinculación en términos de lo previsto en el artículo 68 de la ley aduanera, con contribuyentes que se encuentren en el listado a que se refiere el 69, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación,
así como que cumplen con sus obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior. Así es que importadores, a partir del 1 de enero, hay que estar proveyendo a la agente aduanal el formato, el documento, no sé cómo se llame, no soy fiscalista, de su situación fiscal. Ahorita ustedes se lo solicitan a la agente aduanal y de volada, mándamele tu situación fiscal de los últimos, no, ya no piden de los últimos meses, el actual. Bueno, ahora viene en reversa. Cliente, mándame tu situación fiscal. ¿Y qué crees? Te salió negativa. No te puedo hacer la operación. Mientras estés negativo, te hago la importación una vez que ya lo tengas positivo. Esto es lo que nos está indicando. Y luego se establece la obligación a la agente aduanal. Ojo, hasta ahora vamos a andar, como comúnmente y vulgarmente se dice, vamos a andar dediando, vamos a andar de dedos. Se establece la obligación a la agente aduanal de informar a la autoridad aduanera por escrito si la operación de comercio exterior realizada por los importadores y exportadores es contraria a los criterios normativos o no vinculativos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria. Por eso es que tienes que conocer a tu cliente. Oye, le hice una operación, pero tengo dudas. Él no tiene la capacidad, él no se dedica a estas importaciones, él se dedica a otros productos, él vende otros productos y ahora me está pidiendo eso. Y dice el SAT, notifícame por escrito de tu cliente para yo ir a visitarlo. Porque si yo lo detecto, agente aduanal, y tú no me lo notificaste por escrito, ¿qué crees? Me voy contra tu patente. Tú tienes la obligación de notificarme de cualquier operación que hayas efectuado y de la que tengas duda que tu cliente cumple con los criterios normativos o no vinculativos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ojo, ya estamos igual que las empresas certificadas. Las empresas certificadas, les comento en su momento que estábamos negociando, yo formaba parte del Comité de Comercio Exterior y consejero en Index Nacional. Cuando el jefe del SAT nos indicó que todas las IMEX a sus proveedores nacionales tenían que solicitarle el comprobante de su situación fiscal, si no, no le compraran. Y pues nosotros reaccionamos, oye, pero nosotros, ¿por qué lo tenemos que estar haciendo? Es que ustedes les compran a los proveedores nacionales, les pagan el IVA, y el proveedor nacional nunca me transfiere el IVA, dice el SAT. El IVA es mío, el IVA es mío. Así es que ahora ustedes van a estar auditando. Si lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, no hay certificación, no les damos certificación IVA. No, pues todo mundo, no, sí, está bien, está correcto, y es una de las obligaciones que tiene que cumplir. El maquilador certificado IVA le tiene que estar solicitando a su proveedor que esté al corriente de su situación fiscal. Ahora le dicen a la agente aduanal, tú tienes que estar informado que todos tus clientes estén al corriente de tu situación fiscal. Si no, le salió negativo, no le hagas operaciones. Va de por medio tu patente. Entonces, otro requisito, otra obligación, más a la agente aduanal, como les decía al principio, los agentes aduanales no son dueños de nada y responsables de todo. Sanciones, ojo aquí con estas, fíjense, las sanciones. Se realizan las siguientes modificaciones. Así es a nivel general, no estoy especificando cuál para hacerlo más ágil. Se aumenta la multa que era del 70 al 100% para pasar a ser del 250 al 300% del valor comercial de las mercancías cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen las importaciones temporales a que se refiere la fracción 3 del artículo 76 de la ley aduanera, sin tener la autorización de la Secretaría de Economía o en su caso, sin tener la autorización del SAT, si son empresa certificada. Recuerden que regla 721 te indica que para poder hacer importaciones de mercancías que no tenías declaradas en tu certificación, tienes que notificarlo a la certificación, 30 días de anticipación. Entonces,
no las tienes en tu programa, no puedes importarlas. Y si la gente aduanal se atreve a importarlas, importaciones que no cuentan con la autorización respectiva, cancelación de patente y la multa de 250 a 300. Y dependiendo los impuestos, ahorita vamos a ver en el Código Fiscal de la Federación. Se aumenta la multa del 70, que era del 70, o bueno, que es actualmente, del 70 al 100%, para pasar a ser del 250 al 300 del valor comercial de las mercancías, cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o cuotas compensatorias correspondientes, siempre que no se trate de vehículos. ¿Qué les parece? Se aumenta la multa, que era del 100 al 150, para pasar a ser 250 a 300% el valor comercial de las mercancías declaradas a las mencionadas en la fracción sexta del artículo 176 de la ley aduanera. Continúa. Se aumenta la multa, que era del 5 al 10%, fíjense, aquí se fueron al cielo, multa del 5 al 10% para pasar del 250 al 300% el valor declarado de las mercancías cuando se trata de los supuestos a que se refiere la fracción séptima del artículo 176 de la ley aduanera, mercancías que no se pusieron a disposición de la autoridad para el reconocimiento aduanero. Venían declaradas, pero no venían las mercancías en el camión. Se aumenta la multa del 70, que era del 70 al 100%, para pasar a ser del 250 al 300% el valor en la aduana de las mercancías en los casos a que se refiere la fracción novena, 11, del artículo 176 de la ley aduanera. Hay que tener cuidado con todo lo que se está declarando, que se revise a conciencia todo en Estados Unidos o en el país de procedencia cuando se vayan a hacer las importaciones. Es que mi mercancía la trae Winbon y viene desde Oriente. Bueno, pues contrata a alguien allá para que allá te revise las mercancías. Allá en Oriente, específicamente los chinos, son muy dados a estarte mandando regalitos. Ah, mira, este es muy buen cliente. Ah, pues, hacías de más, o pone no sé, unos zapatos, una cafetera, una televisión que le estamos dando como regalo. Los chinos son muy dados a eso. Se adicionan las siguientes, fíjense, se adicionan las siguientes multas a este artículo. Multa de 1.500.000 a 2 millones cuando no se compruebe el cumplimiento de las obligaciones a que se encuentran sujetos los autorizados para los agentes aduanales para realizar la entrada o salida de territorio nacional por lugar distinto al autorizado. Todas las importaciones deben de ser por los patios fiscales. Hay otras que se hacen por la pequeña importación. Hay unas que en su momento nosotros tuvimos una experiencia con unos revistas, unos periódicos, pues que tenían que estar a la venta a las 5 de la mañana. Sí, mijo, pero pues la aduana abre hasta las 8. Solicitamos importación por lugares distintos a los autorizados. ¿Por dónde importábamos? Por la turística. El camión va a pasar, un camión pequeño, que entre ahí a la secundaria. Entonces, entraban, venían incluso en una panel. Se hacía la importación y pasaban allí a la secundaria, al reconocimiento secundario, pero por la turística. Lo teníamos autorizado para hacer una importación. A eso es a lo que se refiere este artículo, por un lugar no autorizado. Multa de 800,000 a 1 millón. Cuando la empresa de mensajería y paquetería autorizada no cumpla con las obligaciones que establezca el SAT mediante reglas para realizar el procedimiento simplificado que se refiere al artículo 88. Está el artículo 68 y sus reglas correspondientes, donde se establece el procedimiento. Entonces, para las empresas de paquetería, no te puedes brincar el procedimiento, hay que cumplirlo. Y si no, te quiero ver con 800,000 pesos de multa. 183. Se realizan las siguientes modificaciones. Se señala
que se fincará la multa equivalente a la señalada en el 178 en fracción 1, 2, 3 o 4, según se trate, o del 30 al 50% del valor comercial de las mercancías. Sí, ojo, cuando estén exentas, inclusive cuando se aplique un trato arancelario preferencial de conformidad con algunos de los tratados internacionales de los que México sea parte, o cuando ya se haya pagado el impuesto general de importación en importaciones temporales, si la omisión en el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente es descubierto por la autoridad aduanera. ¿Qué les parece? Es que estaba exenta, pues no me importa, pues no te puedo multar por impuestos, pues te voy a poner la multa y aparte me vas a pagar los impuestos que corresponderían entre el 30 y el 50% sobre el valor de las mercancías. Pero tenían Telecan, tenían euro, no me importa, yo te las detecté, que ya no están, que no existen o que sí existen y no pagaste, me pagas el impuesto. El 184B establece multa de 53,000 a 500,000, de 53,500, perdón, a 106,000, se incrementó cuando se cometan las infracciones previstas en la fracción 1. Silencio, Jorge. Usted es el MIT. No te escucho. Que me silenció. Ya está. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ok, disculpen, algo pasó aquí. 183. Sí se entendió este artículo, ¿va? Este sí lo alcanzaron a escuchar. Esta pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, ese sí. Okay, Quedó pendiente. Se señala. Ok, sí, gracias, Marco. Se señala que se fincará la multa equivalente a la señalada por el artículo 178, fracción 1, 3 o cuarta, según se trate, cuando apliquen un tratado internacional, ¿verdad? Que las mercancías no pagaban un impuesto, pero yo te las descubrí y me vas a pagar la multa, aunque estuvieran exentas. Es que ¿cómo te pago de los impuestos si están exentas? No le hace, yo te aplico la multa del 30 al 50% por el valor de las mercancías. Y la que sigue, el 184, es la multa famosa que conocemos como multa de COBE, que ahorita anda en promedio 29,000 pesos, 1,000 más, 1,000 menos, por ahí anda. En promedio, a partir de enero se incrementa de 53,500 a 106,000. Recuerden que el SAT lleva en su sistema electrónico todas las multas. A partir de enero, si el SAT te detecta errores por cuestión de COBE, la primer multa van a ser 53,500. Te detecta posteriormente otra, está bien, 53,500, pero considero que a partir de la tercera o la cuarta ya eres reincidente. Entonces te va a decir, ya no te aplico 53,500. ¿Qué te parece? Ahora te voy a multar con 60, con 70, con 80. Dependiendo lo reincidente que seas, la multa te puede llegar a 106,000 por datos equivocados en el COBE, que se transmitieron con error. Mucho ojo. A veces dicen uno, es que fue culpa del agente aduanal. Sí, no, yo transmití en COBE lo que tú me diste en factura. Eso es lo que yo transmití. Entonces el error no sería del agente aduanal. El agente aduanal tiene la obligación de transmitir lo que su cliente le esté proveyendo para el llenado del pedimento. Bueno, para cumplir fehacientemente con los actos y formalidades del despacho aduanero. Y miren, lo que les comentaba, este era el 77, este está vigente, que cuando les decía, hay que tener el archivo electrónico. El archivo electrónico es el que está previsto en el artículo 6 de la ley aduanera, nos indica que todas las operaciones deberán hacerse a través del sistema automatizado, automatizado del SAI, y el 36A nos indica todo lo que se deberá de digitalizar para el documento electrónico. Ya miramos lo que nos dice el 59,
fracción quinta de la ley aduanera. Y para estos efectos, fíjense, en 77, para los efectos del artículo sexto de la ley, último párrafo de la ley, esto está vigente ya, ha estado vigente siempre. Los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados deberán poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando lo requiera, la documentación relacionada con las operaciones de comercio exterior, incluso para cotejo o compulsa con la información transmitida en documento electrónico. Te llega una auditoría en domicilio y te dicen, ok, demuéstrame la estancia o tenencia legal de esta mercancía. Aquí está mi pedimento. No, discúlpame. El pedimento y también quiero el archivo electrónico de todos los documentos. Ok, en el archivo electrónico me estás indicando todos estos documentos. Sí, ahora demuéstrame físicamente los documentos para hacer una confronta con lo que subiste en el sistema electrónico. Se tienen que tener porque hay documentos que se alteran para dar cumplimiento. Entonces, entonces hay que tenerlos a disposición de la autoridad aduanera para cotejo o compulsa. Ellos van a cotejar que la información que subiste al sistema sea correcta. Lo tienes en el archivo electrónico, lo tienes en documento digital. Pero ¿qué te parece que hay un documento que viene del extranjero? Voy a hacer la compulsa. La compulsa está establecida en el artículo 110 del reglamento de la ley aduanera. La autoridad puede hacer compulsas internacionales para verificación y de la trazabilidad y ver que los documentos no estén alterados o que el que lo emitió en el extranjero demuestre que sí, que confirme que él lo emitió exactamente en las condiciones que me lo están presentando. Aquí nos queda claro. Aquí ya con eso creo terminamos con lo de la ley que nos indica. Mira, ahorita todavía no terminamos, aguántenme. La iniciativa de la reforma a la ley aduanera representa un paso fundamental hacia la fiscalización del sistema mexicano. Mayor control, mayor fiscalización para operadores de comercio exterior mediante procedimientos y sanciones, combate a la evasión, herramientas para combatir la subvaluación, contrabando y elusión fiscal, vigilancia permanente, procesos que fortalecen las facultades de las autoridades aduaneras. Esto aparte, recuerden como si son empresas maquiladoras, empresas certificadas, IVA y EPS, pues ya conforme a las modificaciones al anexo 24, en su módulo C, se estableció que tenías que darle entrada al SAT para que te esté auditando electrónicamente tu anexo 24. Si tú estabas importando material sensible, textiles, que pasaron del anexo 2 al anexo 1 como mercancías prohibidas, ¿qué dijo la Secretaría de Economía? Sí te las puedo autorizar, que las importes temporalmente. Demuéstrame que las importaste durante el año anterior, que las ocupas para tus procesos. Te demuestro que las importé, te demuestro que están en mis procesos productivos y que las requiero. Y la Secretaría de Economía sí les autorizó importarlas. Una de las condiciones, ¿cuál fue? De la Secretaría de Economía. Emuló al SAT. ¿Sabes qué? Me tienes que dar acceso a tu sistema de anexo 24. Pues se le dio el acceso. Entonces, si son textiles y están importando temporalmente mercancías prohibidas del anexo 1 con autorización de la Secretaría de Economía está entrando a su sistema para estar verificando. Si son empresa IVA y EPS, el SAT está entrando para estar verificando su anexo 24. Aquí vamos a ver son 2 o 3 pantallas, lo vemos rápido. Modificaciones al Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación introduce una de las reformas más relevantes de los últimos años en materia de fiscalización y combate a operaciones simuladas.
que dices, ya hay que olvidarnos que importé mercancías, voy a decir que ahí iban las mercancías y no las cargué. Es una importación simulada. ¿Por qué? Porque me las estás declarando y no venían. O estás diciendo que las exportas y no van las mercancías. Entonces el SAT supone que si estás exportando y no van las mercancías, es contrabando documentado. Las estás dejando aquí en México para ventas al mercado nacional. Ahora, me estás declarando mercancías y no vienen en el camión, seguramente la manera de regularizar mercancías que tienes importadas y no quieres regularizarlas con tu pedimento A3, pagando contribuciones, entonces simulas que haces la importación y las mercancías no vienen. Mucho cuidado, fíjense. Lo que indica, lo que les comenté al principio, aquí lo puse nomás como informativo, el artículo 1 del Código Fiscal, primer párrafo nomás. Esta ley, la de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida de las mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en la ley. Y ahorita van a ver las sanciones. La ley te castiga con multas del 250 al 300%. Pero el Código Fiscal te va a dar penalidades corporales. Vas a la cárcel. Vas a la cárcel. Y también fíjense que nos indica el último párrafo. Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo anterior de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y se encuentren en vigor, que les había comentado. Entonces, en base a este código, al código y el artículo 1, se modifica el código e indica artículo 59. El artículo 59 es el con el que se indica prácticamente la trazabilidad y materialidad de la operación. Ojo, fracción 10. Esto está vigente, este está vigente ahorita, pero sí quise señalarlo. Miren, que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron enajenados en territorio nacional y no fueron exportados. O sea, los vendiste aquí y no los exportaste. Cuando no exhiba a requerimiento de las autoridades fiscales la documentación o información que acredite cualquiera de los supuestos siguientes. La existencia material de la operación de adquisición del bien de que se trate o, en su caso, de la materia prima y de la capacidad instalada para fabricar o transformar el bien que el contribuyente declare haber exportado. Exporté estas mercancías, a ver, pues demuéstrame que tenías capacidad para haberlas exportado y que estaban autorizadas. Esto significa, empresas IMEX, que todos los procesos que estén haciendo para los diferentes productos o bienes de exportación los tengan debidamente autorizados, que con la capacidad, maquinaria y equipo y personal, que pueden demostrar que tienen la capacidad para hacerlo. Los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que declare haber exportado o las justificaciones de las causas por las que tal almacenaje no fue necesario. C, está más interesante. Los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a territorio extranjero. En caso de que el contribuyente no lo haya transportado, deberá demostrar las condiciones de la entrega material del mismo y la identidad de la persona a quien se le haya entregado. A ver, identifícame a quién le entregaste las mercancías. No nomás me diga, las entregué allá. A ver, identifícame, quién te las recibió en el almacén. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? La presunción a que se refiere esta fracción operará aun cuando el contribuyente cuente con el pedimento de exportación que documente el despacho del bien. Ya no es suficiente. Lo exportaste virtualmente
o lo exportaste. En definitiva, sí lo exporté. Mira, aquí está mi pedimento. Pues fíjate que tu pedimento no me sirve de nada. Demuéstrame toda la trazabilidad y materialidad de la operación, sea transferencia o sea exportación directa. ¿Qué les parece? Mucho ojo con las transferencias. Y continúa. Las modificaciones, esto está dentro de los artículos 103, 104, 105, supuestos o causales que se consideran contrabando. Se establecen nuevas presunciones del delito de contrabando, con las penas correspondientes, con la intención, de fortalecer el control y la supervisión en el comercio exterior. En efecto, el texto de la reforma propone que se presumirá cometido el delito de contrabando cuando presunción del delito. Demuéstrame fehacientemente la trazabilidad. Siempre es, presunción del delito siempre es salvo prueba en contrario. Yo presumo que bendices aquí las mercancías, yo presumo que las dejaste aquí, yo presumo que están de contrabando. Demuéstrame lo contrario. Y recuerden que toda la información que soliciten, si el auditor tiene dudas, pues te vuelvo a pedir información y tienes 10 días para entregármela. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se presume el contrabando? Cuando las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito correspondiente en los plazos señalados por la ley aduanera, a menos que se acredite el no arribo por caso fortuito o fuerza mayor, tal y como se hacen los tránsitos internos. Yo voy a importar mercancías, vienen en tránsito y van a un almacén fiscal o fiscalizado, o voy a desaduanar en la aduana interior de la Ciudad de México, perfecto. Se hace un tránsito, le pones el candado fiscal con transportista autorizado y te dan cuál es la ruta que vas a seguir y el tiempo en que tienes que llegar. No llegan en tiempo, las mercancías yo considero que se quedaron en el país de contrabando. Ojo, IMEX, cuando se transfieran mercancías que hayan ingresado de manera temporal al país mediante operaciones inexistentes. Por eso es que el SAT está indicando en la ley, cuando transfieras mercancías, el que va a recibirlas, el importador indirecto, tiene la obligación de que le demuestres que las mercancías fueron importadas temporalmente. ¿Cómo me lo vas a demostrar? Con el pedimento y tu registro en el anexo 24. A mí demuéstrame que el pedimento, las mercancías están autorizadas y que están los pedimentos vigentes. Temporal al país mediante operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados con el objetivo de aparentar cumplir con la obligación de retornar los mismos. Entonces, se dan cuenta, hay que tener mucho cuidado. Se presume contrabando. Hay que tener bien conformado el expediente de cada transferencia que hagamos. En este contexto, es relevante considerar que el procedimiento específico que establece la normativa vigente para las transferencias de mercancías importadas temporalmente, realizadas por empresas con programa IMEX, esta normativa exige que las transferencias se documenten adecuadamente y que se acredite el traslado físico de los bienes, lo que genera preocupación, ya que la interpretación sobre la inexistencia de las operaciones o la simulación de los actos jurídicos pudiera quedar al arbitrio de la autoridad. Por eso que les comento, se tiene que demostrar la trazabilidad con información objetiva y cuantificable. El yo creí, el yo supongo, no demuestra la trazabilidad. Cuando se introduzcan al país mercancías bajo cualquier régimen aduanero, temporal o definitivo, de importación temporal mediante operaciones inexistentes
o actos jurídicos simulados con el objetivo de ingresarlos o retirarlos posteriormente de los lugares autorizados sin cumplir con las disposiciones jurídicas. Es lo que les comento. Tú tienes unas mercancías aquí que no tienes manera de demostrar la estancia o tenencia legal. A mí si me preguntan, yo digo, regularízalas. Uy, espérate, tengo que pagar tanto de IFI, tengo que pagar tanto de IVA, tengo que tener un padrón, tengo que tener esto. Pues ¿sabes qué? Hago como que las importo y las declaro en mi pedimento y le apuesto al verde. Si me toca verde, ya la hice porque ya las tengo documentadas. Y si me toca rojo, estás simulando una importación para amparar mercancías de las que no cuentas con la legal tenencia y estancia en el país. Así es que ya hay que ir olvidándonos de ese supuesto. Cuando no se justifique el faltante o el no arribo de las mercancías destinadas al recinto autorizado por la Agencia Nacional de Aduanas, estando autorizado para el almacenar o transportar mercancías de comercio exterior. Claro, no están en tu almacén, pues cuando no las encuentran en el almacén, la autoridad dice, las destinaste al mercado nacional, salvo prueba en contrario. El titular de una autorización de almacén, fíjense, ahí ojo, a veces las empresas IMEX tienen mercancías mercancías que ya no tienen por el motivo que gusten. Ya no tienes las mercancías, pero tienes el pedimento abierto. Entonces a todos se nos hace fácil, cámbialas de régimen. Pues sí, las cambio de régimen y ya no le tengo que demostrar a la autoridad. ¿Por qué? Porque dentro de los plazos los cambié de régimen. Perfecto. ¿Qué nos dice el código? No basta con que me enseñes el pedimento. Mira, aquí está mi pedimento de cambio de régimen. Perfecto. Demuéstrame la trazabilidad. Todas las importaciones definitivas, todos los cambios de régimen, todas las regularizaciones que se consideran importación definitiva, artículo 59, deben de quedar registradas en los registros contables. Las definitivas no entran al anexo 24, pero tienes que tenerlas en registros contables. ¿La registraste en tu contabilidad? Sí. A ver, ¿y cómo la diste de baja? Pues a ver, demuéstrame qué hiciste con lo que cambiaste de régimen. Los tiré, demuéstrame que los tiraste. Los destruí, demuéstrame que los destruiste. ¿Qué hiciste con ellos? Demuéstrame la trazabilidad. Si no, yo, autoridad, presumo que las vendiste en el mercado nacional. ¿Qué les parece? Ojo, ya no corran ese riesgo. No tengo las mercancías. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues sí, dices tú, ya no las tengo. Pues cámbialas de régimen y pues ya no las tengo. Entonces, tienes que demostrarlo, hay que ver cómo solucionarlo, pero de cada operación de comercio exterior hay que demostrar la trazabilidad. Ahora, el titular de una autorización de almacén general de depósito permita el retiro de las mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal sin cumplir con las formalidades necesarias y sin que se hayan pagado las contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes. Correcto, las tienes en un almacén fiscal, las vas a sacar, pues sí, tienes que cumplir con el procedimiento, ya cuando entraron las dejaste registradas, regístralas cuando salgan, a dónde se enviaron y que demuestres que en el pedimento de importación, cuando tú lo sacas y el otro importa, se pagaron todas las contribuciones. Se introducen, ahora sí, ojo, penas de prisión de 5 a 8 años para las conductas mencionadas anteriormente, reflejando la intención de la autoridad de sancionar de manera más efectiva las operaciones ilícitas en comercio exterior. Me pagas todas las multas previstas en la ley, ¿sí? Pero también te aplico supletoriamente el código. Con el código no te multo, pero te meto a la cárcel. ¿Qué les parece? De 5 a 8 años.
Y luego el 115 ter nuevo en el Código Fiscal. Se tipifica como delito sancionable con 3 a 6 años de prisión la declaración de hechos y o datos falsos o la presentación de documentación falsa y o alterada. Para eso es la compulsa, para eso me tienes que tener artículo 77 del reglamento. Todo lo que digitalizaste lo tienes que tener en documento y puedo hacer la compulsa con el exterior o con quien lo emitió para ver si no alteraste la documentación. En cualquier procedimiento regulado por el Código Fiscal de la Federación, precisando que este tipo de delito será investigado y perseguido independientemente del estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo de que se trate. O sea, está el procedimiento administrativo, si ya lo demostraste, no lo demostraste, por lo pronto te vas a la cárcel, mijo. Vienes para acá y aquí te esperas a que se termine el procedimiento. Y eso serían los cambios. Ahora viene lo más interesante. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? ¿Qué es lo que la agente aduanal? Ya miramos cuáles son sus obligaciones. Ahora, dado que la agente aduanal conforme al 54 es responsable de todo y dueño de nada, ¿qué les parece? Confirmación de contar con el expediente completo, el expediente de la agente aduanal. No está completo el expediente, me falta un documento. No hagas la operación. Tienes que tener el documento, incluso el contrato. Tienes que tener un contrato con tu cliente. Entonces, no, siempre que tenemos un nuevo cliente, le decimos, ahí te va la relación de todos los documentos que ocupo para mi expediente. Mira, hazme ya la operación, mañana te completo. No, señor. No hay operación si no tengo el expediente completo. Va a ser uno de los reglas que estrictamente va a tener que seguir el agente aduanal. Luego, el agente aduanal deberá conocer los procesos que el cliente cuenta con la infraestructura inmobiliaria, bienes de activo fijo y personal para la producción de los bienes finales que produce o el servicio que esté dando. Un nuevo cliente, sí, mándame una fotografía, nomás mándame el contrato de arrendamiento y una fotografía de afuera. No, ahora te voy a ir a visitar. Demuéstrame que tienes la infraestructura de lo que dices a que te vas a dedicar. Si no, va mi patente de por medio. Revisión previa a conciencia de las mercancías por parte del agente aduanal o los importadores deberán registrarse en registro de revisión en origen. Yo no quiero que me revises mercancías. Pues, hijo, no te puedo hacer la operación. Cada que caes en rojo vienes mal. O son textiles. Pues te voy a tener que revisar la mercancía o regístrate en revisión de origen y deslíndame de todas las responsabilidades. Ahí va a ser una negociación con el agente aduanal, que cliente es muy confiable, nunca tiene problemas, siempre que le reviso viene bien, le caen reconocimientos aduaneros y siempre es correcto. Pero muchos agentes aduanales ya están indicando, no te reviso, no te hago la operación. ¿Por qué? Porque va por parte su patente y la cárcel. Revisión a conciencia del CFDI o documento equivalente con el que se efectuará la operación aduanera con énfasis en los datos fiscales del contribuyente, que cumpla con el 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que significa que vengan los domicilios, que sean correctos los domicilios, el RFC, todos los datos del importador, porque son los que van a quedar plasmados en el pedimento. El domicilio que está en el CFDI o documento equivalente sea el mismo que está en el pedimento. Se deberá entregar a la agente, ojo, para clasificación arancelaria, se deberá entregar a la agente aduanal descripción de las mercancías, la naturaleza, de qué son mesas de metal o de madera, son vasos desechables, de plástico, qué tipo de plástico, son foam, son tazas de metal, son tazas de peltre, no sé, cerámica. Esa es la naturaleza. Entonces, el agente aduanal, cada que vayan a hacer una clasificación, ya no nomás es, ahí te va una foto y la descripción a través de un correo. No, dependiendo de la mercancía, tendrá que haber
más información. Ya anteriormente el 54 que nos indicaba que el agente aduanal es responsable de la clasificación arancelaria siempre que la mercancía se ponga a su disposición. Ahora es responsable en todos los casos. Antes nomás lo pedíamos en fracciones arancelarias o mercancía sensible. Ahora es en todos los casos. Dame información suficiente. Se deberá entregar al agente aduanal descripción de la mercancía, naturaleza, uso, en qué la vas a usar, el funcionamiento, es maquinaria y equipo, cómo funciona, es hidráulico, es mecánico, es eléctrico, es neumático, todas las características técnicas y comerciales de la mercancía. En su caso, productos químicos, y yo voy más allá de eso, también para los textiles, análisis de laboratorio para determinar la correcta clasificación arancelaria específica que corresponda. Y recuerden también, el NICO es para niños, no es para niños, es de adulto, es para dama, no es para dama. Toda esa información para poder clasificar. Sé que eso dificulta un tanto la operación, porque regularmente llega la mercancía al almacén en Estados Unidos del agente aduanal y ya llegó la mercancía, clasifícamelo porque ya se viene. No, mijo, pues ahora antes, con tiempo, hay que mandar clasificar todas las mercancías. Regularmente cuando es mercancía nueva, el corporativo ya sabe cuando va a mandar con tiempo suficiente mercancía nueva. Cuando es mercancía, partes, accesorios, refacciones para mantenimiento, el de mantenimiento o ingeniería expide un orden de compra que no dice aquí está y tráete mañana, no. Que se autorice el orden de compras, que se mande cuando se autoriza la compra, como a las 2 semanas o una semana se viene haciendo la importación. Entonces, desde que se tiene la orden de compras, dale copia al de comercio exterior para que con esa orden de compras, donde van las características de la maquinaria, refacción, lo que sea, la mande a la agencia aduanal para que la vayan clasificando y no se clasifique hasta que llega. Hay mercancías que incluso vienen por mar, ya llegaron al almacén, ya se bajaron del barco y clasifícamela. Pues espérate, pues el barco, ¿cuánto duró de llegar desde Oriente hasta aquí? Hubo todo ese tiempo para clasificarlas, no cuando me dices ya atracó el barco, porque te va a salir lumbre los días de almacenamiento en la aduana portuaria. Entonces, mucho cuidado, eso creo que va a traer consecuencias de retardarles a ustedes los procesos, la producción. Entonces, esto véanlo con sus departamentos de ingeniería y los de compras. Fíjate que ocupo todo esto para poder clasificar. Confirmar el cumplimiento de etiquetado comercial. Cumplimiento, revisión y digitalización de documentos correspondientes a las regulaciones y restricciones no arancelarias, que se cumplan con todos, que se tengan las autorizaciones, que se revisen y digitalizarlos nosotros correctamente. ¿Qué ha pasado? A veces nos mandan solicitar, oye, no tienes este permiso, y nos mandan un permiso o que ya caducó o que no corresponde a las mercancías. Entonces, todo se va a estar, hay que llevar un preciso control de todos que corresponda a la fracción arancelaria, la descripción de la mercancía y que estén vigentes. Verificación de mercancías autorizadas en programa IMEX y certificación IVA y justificadas para los procesos autorizados. Tú me puedes decir, aquí están mis mercancías autorizadas en el IMEX, correcto, y aquí están mis fracciones autorizadas en la certificación IVA. Obviamente, de que si, como se indica, me tienes que, la 721, me tienes que notificar con 30 días de anticipación lo que vas a importar. Ay, me tienes que notificar el proceso productivo, exactamente, paso por paso, en qué proceso lo estás utilizando. Si ustedes nos mandan la autorización de las IVA en que ya las tienes incluidas, pues ya cumpliste. Porque si no indicaste el proceso autorizado, no te lo van a autorizar, no, obviamente valga la redundancia, pues no te lo van a autorizar las materias primas para que las importes. Entonces, hay que verificar y el agente aduanal, las materias primas, no sé,
son botones, pero si tú no haces camisas, no haces ropa, haces otra cuestión de productos, no están autorizados para ese proceso productivo, que es lo que le decía en las CIMEX de servicio. ¿Para qué servicio viene? Justifícame cuando transfieres, no porque sea la misma fracción. ¿A qué proceso lo sometiste? Nomás fue almacenaje y distribución, ¿ok? Demuéstrame que fue almacenaje y distribución. Fue para bordado, lo que haya sido. Tienes que demostrarlo al momento de la transferencia. Autorización de importación temporal de las mercancías del anexo 1 del decreto IME, como bien les comentaba, regularmente son los textiles. Se sacaron del anexo 2 como sensibles y se pasaron al anexo 1 como prohibidas. Demuéstrame la autorización por parte de la Secretaría de Economía para importar temporalmente mercancías prohibidas del anexo 1. Contar con la manifestación de valor BUSEM, la electrónica, es responsabilidad, creo que esto ya lo tenemos todos muy claro, es responsabilidad de importador la veracidad de la información y anexos para demostrar a la autoridad la trazabilidad y la materialidad, en el entendido que el valor en aduana se demuestra con información objetiva y cuantificable. Ustedes se la van a transmitir al agente aduanal, pues nomás para revisar que venga completa y que venga con los anexos. Yo no sé si los anexos son correctos, si el método de valor es el correcto. Todo es responsabilidad directa del importador. Oye, la va a llenar el agente aduanal o la va a llenar mi despacho. Tú le tienes que dar a tu agente aduanal, a tu despacho, los sellos fiscales para que él elabore en su nombre. El agente aduanal lo hizo mal, no te preocupes, la responsabilidad es del importador. Yo honestamente no le dejaría la responsabilidad al agente aduanal. No sé si la gente aduanal también. Ahorita sí ya se le hace más fácil. Si le acepto, yo la lleno y la responsabilidad es tuya. Entonces hay que tener cuidado. Yo no se la dejaría a la gente aduanal, definitivamente, si yo fuera importador. Correcta determinación de contribuciones, precios estimados y cuotas compensatorias. Estas van a ir en base a la correcta clasificación arancelaria. Entregar a la agente aduanal los certificados o certificaciones de origen de los tratados de libre comercio que corresponda para la determinación del arancel preferencial. Entregar a la agente aduanal el certificado de origen para beneficios no arancelarios, las cuotas compensatorias. Recuerden que hay mercancía, y ahora sí voy a dar el nombre, regularmente de China, que traen una cuota compensatoria y te dice específicamente la fracción arancelaria y la descripción de la mercancía. Pero ¿qué les parece que yo estoy trayendo mercancías, la misma fracción arancelaria, la misma descripción, pero la traigo de China, de la India, con que no tenemos tratado, de la India? Y la resolución indica que la cuota compensatoria aplica para importaciones temporales y importaciones definitivas. Si no tengo el certificado, tendría que pagar la cuota compensatoria, en el entendido que la cuota compensatoria no es de que cuando le importe solicito la devolución. No, las cuotas compensatorias no se retornan, no se devuelven. Hay devolución de impuestos, el IGI y compensación del IVA, pero las cuotas compensatorias no son impuestos, son una contribución. Entonces, tú tienes que pagarla y esas no se regresa. Entonces, creo que es el 5 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto y el formato oficial que lo llena el exportador cuando son mercancías de un país distinto al que tiene la cuota compensatoria. Se tendría que enviar ese certificado de origen para poder exentar la cuota compensatoria. Contar y conservar el archivo electrónico documental para ponerlo a disposición de la autoridad, ya lo habíamos comentado. Contar con el contrato de servicios con el agente aduanal, definitivamente, para todos los servicios, para cualquier operación, se tiene que contar con un contrato de servicios. Y luego, por último, el agente aduanal podrá
de declinar operaciones de clientes desconocidos o del que no quiso que lo fuera a visitar o del que está fuera de la legalidad porque debe contribuciones al SAT. El agente aduanal puede declinar todas las operaciones. Hay supuestos clientes que mandan un correo o hablan por teléfono, oye, miré tu información en Google, ahí la miré en internet y quiero que me hagas unas operaciones, mira, ahí te va mi factura, mándame una cotización, ¿cuánto me cobras? No, pues espérate, no te voy a mandar cotización, pues primero te tengo que identificar quién eres, dónde estás, qué haces. Entonces, hay que tener cuidado, es responsabilidad de la gente aduanal, ya miramos, cerciorarse de que exista el cliente, de que tenga la infraestructura, de que tenga todo, que cumple con todo, si no, el agente aduanal dice, no te hago la operación o la efectúa bajo su propia responsabilidad. Y esa es la información que yo tenía para comentarles el día de hoy. Fíjense, casi nos echamos 2 horas y yo pudiera aguantar otra más aquí hablando sin problema, pero yo me pongo a su disposición si tienen alguna pregunta, en el entendido que esta presentación la subimos ¿a dónde la subimos? A nuestra plataforma de YouTube. No, la subimos a YouTube, ahí pueden entrar y ahí va a estar a su disposición la presentación que efectuamos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus apreciables órdenes. Excelente, mi George, como siempre. Gracias, gracias, estamos a sus órdenes. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ponerla en lo que viene siendo nuestro chat. Por favor. A lo mejor quiero creer que fui muy claro en la exposición, ¿verdad? Si esa es la ocasión, no, porque si no fui claro, a lo mejor dicen, no sé ni qué preguntar, no, espero haber sido bastante claro, ¿sí? Como les comento, estoy a su disposición. Muy bien, vamos a dar unos minutitos para que pongan sus preguntas. Creo que quedaron asustados todos. Bueno, quedamos todos, pero también las agencias aduanales. Muy bien. Juan Preciado pregunta, ¿del agente aduanal será también responsable solidario de las multas, PAMAS, etcétera? Mira, el agente aduanal es responsable de todo. Obviamente, existe un contrato. En el contrato se va a indicar. Sí, el SAT dice tú debiste haber cobrado. En el contrato se indica, cuando sea responsabilidad tuya por no darme la información o responsabilidad del cliente, pues tú la vas a pagar. Sí, no es del que, para eso es el contrato. El contrato va a indicar cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada quien, del agente aduanal y del cliente importador. Ahí es donde queda especificado. Ahorita, por lo pronto, el SAT dice, tú eres responsable, tú a mí eres responsable de entrada. No te hagas que tu cliente te dijo eso. Tú tenías la obligación de haber verificado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sandra Martínez pregunta, para los textiles en producción, en ocasiones puede variar la composición. Más o menos, ¿habrá algún margen de diferencia permitido? No, bueno, el margen de diferencia permitido es, tú dices 80%, 90% algodón, 90, 10% poliéster. Lo vas a clasificar en los de algodón, pero hay que ver la etiqueta. Si la etiqueta cambia y dice, ahora ya no es 90 de algodón, ahora es 92, tiene que corregirse. No hay permisiones. En la etiqueta de la prenda de vestir viene indicado exactamente el tipo y porcentaje de fibra que contiene. Ahí no hay vuelta de hoja, tiene que ser el correcto. Por eso dice que la autoridad se va a acercar con los análisis, con certificaciones, con todo para verificar. No, ahí no hay facilidades. Debe ser exacta la fibra de lo que se esté declarando. Muy bien.
Leslie pregunta, para los químicos, ¿es viable que como importadores mandemos a analizar los productos al laboratorio de aduana para corroborar la clasificación correcta? Ok, mira, sí, aduana tiene su laboratorio, el laboratorio central. Aquí de lo que se trata, no me acuerdo el artículo de ley aduanera, es el registro de mercancías de difícil clasificación. Se tienen que registrar en la aduana como importadores registrados. Y tú dices, voy a traer este tipo de químico y lo mandan a analizar. Se manda a analizar, se determina la fracción arancelaria y ya con ese puedes estarlo importando. Eso no te exime de reconocimientos. Cuando te toque rojo, pueden tomar una muestra del químico y volverlo a mandar al laboratorio para confirmar que todavía sigues importando el mismo tipo de químico. Pero con eso ya no le fallarías a la clasificación. Es el registro de mercancías de difícil clasificación. Muy bien. Sí se puede. Rocío Córdoba pregunta, en casos de químicos, ¿qué laboratorio se utiliza para determinar la clasificación correcta? Mira, bueno, hay dos opciones. Tú cuando lo puedes enviar, cuando te registras al laboratorio central, al del SAT, al de aduana, al laboratorio central de aduana, o lo puedes mandar a cualquier otro laboratorio que tú confíes. No hay laboratorios registrados por aduana que te diga aduana, este sí, este no, aquel sí, aquel no. Puedes hacer la consulta directamente a la autoridad aduanera, el SAT, apoyándote en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Fíjate, traigo estas mercancías, pueden entrar en 2 fracciones arancelarias, fundamentas las 2, mandas la muestra, mandas todos tus fundamentos, por qué crees que cae en una o cae en otra, y yo tengo la duda, y el SAT va a hacer el análisis, va a hacer todo el proceso, y ellos te van a confirmar a cuál fracción arancelaria corresponde. Pero hay que mandarles toda la información y muestras de la mercancía, para que ellos lo manden a sus laboratorios centrales. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tenga? No. Creo que ya no hay preguntas, licenciado. Híjole, espero haber sido muy claro, qué bueno. Digo, me da gusto que se haya entendido. Les agradezco a todos por su participación, por estar como siempre aquí apoyándonos con su presencia. Muchísimas gracias. Y les reitero que la presentación queda en nuestra página de YouTube, de Google. Ahí la pueden encontrar en G Global. Allí queda la presentación. Muchísimas gracias y que pasen todos una excelente Navidad, fiestas decembrinas y feliz y exitoso año 2026. Un abrazo para todos, que estén bien. Hasta pronto.